Trinchera del Poder Popular, una tribuna alternativa para el protagonismo comunitario, información, opinión y análisis crítico de la realidad local, nacional e internacional, desde una perspectiva única y original, con un estilo ameno y didáctico que te cautivará. Trinchera del Poder Popular, no te la pierdas, lunes, martes y miércoles, de 8 a 10 de la mañana, con Zulika King y Luis Enrique Gabazú, tus amigos de siempre, por la mejor 101.1 FM, señal comunitaria. Trinchera del Poder Popular. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Trinchera del Poder Popular. Hoy día miércoles 25 de junio de 2014, cuando son las 8:04 de la mañana, transmitiendo en vivo por la emisora comunitaria de Guatire, la mejor 101.1 FM, para las poblaciones de Guarenas, Guatire, Araira, Caucagua, Barlovento y sectores del municipio Sucre, Valles del Tuy y Altos Mirandinos, así como en diferido para la audiencia nacional e internacional de Aporrea Radio en el portal www.aporrea.org. En la dirección general de la emisora, Vicky Cova. Producción, Argenis Figueroa. Edición y montaje, Luis Lara. En los controles, Leonardo Palacios. Y en la producción y locución del programa, Zulika King y quien les habla, Luis Enrique Gabazú. El día de hoy abordaremos temas relevantes para el conocimiento de la audiencia. Muy bien, vamos a abordar entonces el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, que se relaciona, con aquello que viene centrando la atención de todos nosotros desde hace bastante tiempo ya. Y muy particularmente, desde la muerte del comandante Chávez y de todo este giro terrible que ha ocurrido en la economía nacional y también, en el aspecto político, con todos los intentos de desestabilización, de derrocamiento, incluso abierto, del presidente Nicolás Maduro, y toda la tragedia que se nos ha venido encima en relación con la economía, tragedia que hasta cierto punto es incomprensible, porque en un país con los niveles de ingreso petrolero que tiene Venezuela, en función del relativamente reducido tamaño poblacional que tiene Venezuela, un país pequeño, de pequeña población, de pequeño tamaño poblacional, con semejante ingreso petrolero, pues ahí no hay ningún tipo de razón objetiva para tener ninguna angustia ni estar atravesando ninguna dificultades económicas que coloquen a la población en un estado de zozobra, de angustia, de inquietud. Como de hecho fue el caso a lo largo de 12 años consecutivos, excepto durante el episodio de golpe de Estado y paro petrolero de 2002-2003, en que pusieron de rodillas o pretendieron poner de rodillas al gobierno y a la nación, y realmente hubo allí un estado de bastante zozobra, de bastante angustia, de bastante desesperación, donde hubo episodios terribles de desabastecimiento, de encarecimiento de los productos y de un riesgo político y de desestabilización del orden social bastante importante. Pero exceptuando ese episodio, que no es imputable obviamente al gobierno revolucionario bolivariano de entonces, sino exclusivamente a los factores de la ultraderecha, sumados al gran capital transnacional y a los intereses imperiales hegemónicos de los Estados Unidos de Norteamérica y otros factores a nivel internacional, conjuntamente con la burguesía criolla apátrida que le hacía el juego a esa gente y se lo sigue haciendo,
bueno, a ellos es que es imputable lo ocurrido entre 2002 y 2003. Y uno se pregunta, bueno, pero a pesar de todo eso, durante 12 años, aquí no hubo ningún tipo de angustia, de padecimiento, incluso, fíjense ustedes, incluso nosotros atravesamos la crisis mundial internacional de la economía y de las finanzas del sistema financiero internacional más severa, más profunda, más grave de toda la historia, desde el episodio del crack de la bolsa de Nueva York en el año de 1929, ¿ok? Entonces, que se conoce mundialmente como la Gran Depresión. Y lo que ocurrió con el asunto de las hipotecas inmobiliarias allá en los Estados Unidos, en el año finales de 2007 y a lo largo del año 2008, y toda la debacle de quiebra masiva de enormes instituciones financieras del aparato bancario y financiero de los Estados Unidos. Y saliendo de esa crisis, fortalecido un grupo muy reducido, más hiperconcentrado todavía del gran capital financiero, ¿okay? Como Bank of America, JP Morgan, Morgan Chase, etcétera, que ahora controlan de manera mucho más concentrada todo lo que son las finanzas, no solamente de Estados Unidos, sino por supuesto las finanzas internacionales mundiales. Bueno, esa crisis que se conoce ahora y así se denomina como la Gran Recesión, para diferenciarla de la Gran Depresión del crack de la bolsa de 1929, y que ahora se ha denominado la Gran Recesión. Bueno, Venezuela atravesó por ese periodo prácticamente incólume. Y recuerden que en ese periodo se vino abajo el precio del petróleo, porque al haber una gran recesión mundial, ¿qué significa eso? Que hay mucha actividad industrial, mucha actividad económica que se disminuye, y porque no hay oferta, porque no hay quien compre, y entonces los industriales, los empresarios disminuyen su actividad económica y por lo tanto su consumo de energía, su consumo de petróleo, y el precio del petróleo, por este bajón de demanda producto de la gran recesión, pues se vino abajo, que fue, bueno, el caso del año, ya desde el mismo año 2008, pero particularmente el año 2009, que fue muy fuerte, muy crítico. Acá tuvimos alguna repercusión, porque justamente en esa época se produjo la mini crisis financiera que sufrió Venezuela, donde algunas instituciones bancarias, sobre todo pequeñas y medianas instituciones bancarias, en términos de lo que es el capital financiero nacional, bancario, privado, fueron a la quiebra, y el Estado las intervino, y luego las estatizó algunas, otras las cerró, y bueno, le respondió a los ahorristas por sus depósitos garantizados que tenían allí en la banca, ¿no? Todos recordamos eso, año 2009, 2008, 2009, 2010, todo ese problema que hubo allí del sistema financiero, que pudiera atribuirse en buena medida a la repercusión que sufrimos acá en lo interno, a ese fenómeno mundial que se estaba produciendo de la Gran Depresión, ¿no? De la Gran Recesión, perdón. Pero Venezuela no se vio realmente afectada, a pesar que el precio del petróleo cayó desde niveles de $100 el barril, 90, 80, $100 el barril, cayó a $40 el barril de petróleo. Año 2009, parte del año 2010. Y eso colocó a Venezuela y a las finanzas públicas en una situación bastante delicada, bastante peliaguda. Y en función de eso, bueno, pues el Estado, gracias a una política de manejo de gasto público y de manejo financiero acertada, equilibrada, correcta, pues pudo el país superar ese problema, a pesar de los enormes compromisos en gasto social que tiene Venezuela hoy día, y ya desde aquella época, por supuesto, con todo lo que son las misiones sociales, el honrar los compromisos laborales con todo lo que son los empleados del sector público, el honrar todo lo que son los compromisos de inversión, de todas las obras, de todos los proyectos, etcétera, todo lo que es el gasto público y sobre todo el gasto público social en materia de educación, de salud, laboral, educativo, en alimentación, muy importante el gasto en alimentación. Y bueno,
Eso habló muy bien, en realidad, de cómo se hacía el manejo acá o cómo se vino haciendo el manejo acá de lo que era la gestión pública y sobre todo en materia económico-financiera. Y en ningún momento nosotros vimos, sí, por supuesto, siempre Venezuela ha tenido ese problema de la inflación, un 20%, un 30%, un 25%, un 35%, hasta ahí nunca pasábamos de allí. A pesar, como les digo, de todo este escenario y de todos estos problemas terribles. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que cambió desde la muerte del comandante Chávez, un poco, algunos meses antes de la muerte del comandante Chávez, un poco antes de su muerte, hasta la actualidad, que incluso ha llevado a muchas personas del alto gobierno a reenfocar lo que es la política económica? Primero que nada, desmontar en cierta medida lo que fue el control de cambios como originalmente se concibió. Ahorita tenemos un sistema triple, ¿no? Con el sistema de una tasa de cambio regulada oficial, luego tenemos el SICAD 1 y luego el SICAD 2, y hay analistas que consideran que la tendencia es hacia unificar todo ese sistema o todos esos tipos de cambio en un solo tipo de cambio libre, en flotación de bandas, ¿no? Una banda superior, una banda inferior, que giraría en torno al tipo de cambio de SICAD 2, es decir, unos 50 bolívares por dólar aproximadamente. Eso es lo que algunos analistas han planteado o están planteando. Y eso en principio no tiene ningún tipo de... Porque la política económica, macroeconómica, pues eso son políticas macroeconómicas, ¿no? La política fiscal, la política monetaria. Eso en principio no es ni bueno ni malo. Eso depende del contexto y depende de lo que se espere o los objetivos que se tenga con esa política. Por ejemplo, es ampliamente conocido y ha sido reconocido así, y tiene que serlo porque ahí están las cifras y es la evidencia objetiva, que el control de cambio, desde que se instrumentó acá en Venezuela, ahora con el gobierno bolivariano, y hasta sus características actuales, pues no logró el objetivo de frenar la fuga de divisas, ¿no? Así que las divisas siguieron fugándose, las divisas, de alguna manera, la burguesía, el gran capital y, también la burocracia corrupta, buena parte de ella, pues, proveyeron a que los dólares que eran de la República y que son de la República y que debían ser destinados al progreso, al desarrollo, al avance económico, productivo de la nación, pues se desviaran hacia los bolsillos particulares de algunos intereses creados muy poderosos. Y se fugaran esos capitales, pues, o sea, dólares que deberían ir en beneficio de la sociedad y que no fueron. Otro gran grueso de dólares, que son los dólares que maneja el Estado, porque muchas veces cuando se habla de los dólares que se fugan, la fuga de divisas, CADIVI y todo ese mecanismo que hubo, se piensa, esos son los dólares, y es la totalidad de los dólares que genera la renta petrolera. Falso, ¿no? La renta petrolera genera una gran cantidad de dólares, solamente una parte, incluso una parte minoritaria, o sea, una porción menor en relación al total de los dólares disponibles anualmente por ingreso petrolero, terminan siendo distribuidos al sector privado mediante los diferentes mecanismos que se conciban: control de cambio, libre flotación, flotación dentro banda, el mecanismo que sea. Se distribuyen al sector privado, se asignan al sector privado. Pero la mayor parte de la renta petrolera, de los dólares que ingresan por venta de petróleo acá a Venezuela, la mayor parte va al propio gobierno, es decir, al propio Estado, a instituciones del Estado, para un gasto público directo, a través de fondos, como por ejemplo, ya sabemos el Fonden, tenemos también el fondo chino, que ahí también se suman los dólares por endeudamiento externo, porque ¿cuáles son las fuentes de divisas en Venezuela? La industria petrolera, con un 96-97% aproximadamente de todas las divisas que ingresan por actividad económica en Venezuela, por exportaciones, un 2-3% que aportan otras actividades
de exportación en el país que no están vinculadas a la industria petrolera, muy minoritarias, prácticamente insignificantes o irrisorias. Y el endeudamiento externo, es decir, cuando usted le pide prestado dólares o divisas a otros países, ¿no? En este caso sabemos los convenios de financiamiento con China, que han nutrido el fondo chino, que es un gran fondo en dólares para inversión sobre todo en grandes obras de infraestructura, y que bueno, que eso lo maneja directamente el Estado. Entonces los dólares no solamente han sido los que ha generado la industria petrolera, sino también por esos niveles de endeudamiento externo que toda economía, que todo país tiene, ¿no? Eso no es que, oye, ¿cómo es posible que Venezuela se endeude? No, todo país, todo gobierno, toda economía se endeuda en términos externos dentro de unos parámetros razonables, dentro de unos límites razonables para ese endeudamiento. O sea, manejable, pues, que no sea una cosa que te volviste loco y te endeudaste hasta que ya no puedas pagar y te quiebras la finanza pública, no, sino un endeudamiento razonable. Pero una serie de fondos, ¿no? También el fondo del Banco Industrial de Venezuela, el Fondo de Inversiones de Venezuela, tenemos también, diferentes fondos, el Banco Central de Venezuela, que maneja directamente divisas para el gasto y asigna las divisas para el gasto público. Ese es el grueso de las divisas, o sea, el grueso de las divisas las maneja el Estado. Una porción minoritaria, aproximadamente un 45%, aproximadamente un 40-45% anual, se asigna al sector privado y el resto es el Estado. Entonces, claro, cuando uno habla de fuga de divisas, normalmente se alude a la parte privada, a la parte que se llevan los agentes económicos privados, que se supone deben utilizar esas divisas para montar granjas, para montar fábricas, para generar producción, para generar bienes y servicios, tanto para abastecer el mercado interno como para exportar. Y muchas veces, pues, lo que vemos es que en la realidad no se refleja esa enorme cantidad de divisas asignadas a la economía, no se refleja en ese crecimiento del aparato productivo nacional. Y esa es una realidad. Entonces, les decía, el objetivo que se había trazado el control de cambio, que era frenar la fuga de divisas, no se logró. Y es natural que se replantee entonces el Estado esa política pública y la modifique. La modifique justamente para lograr un mayor control sobre las divisas y sobre todo garantizar que ese dinero, ese recurso, vaya destinado a la inversión productiva nacional. Ya vamos a continuar con este tema, pero primero vamos a darle cabida a una llamada telefónica. Aló, buenos días, ¿estás al aire? Buenos días, Luis Enrique Cavazú, José Armando González. Hola, José Armando, buenos días, bienvenido a Trinchera del Poder Popular, adelante. Gracias, camarada. Fíjate lo siguiente, sí es cierto que ha fallado la política de control de cambio en nuestro país, pero es cierto que una unificación cambiaria, mantener el precio del dólar como se mantuvo durante mucho tiempo, eso va a permitir el desarrollo económico interno, siempre y cuando las políticas acertadas del Estado deben corregirse de aquellas fallas, porque no solamente necesitamos divisas para el consumo interno, o vamos en este caso a hablar de los viajeros. Siempre han existido viajeros a nivel nacional, siempre la gente ha viajado del territorio y, bueno, ha compartido con sus familias sus propias vacaciones, El problema está, Luis Enrique, es el impulso a la economía nacional. Con un dólar que esté hoy en un precio, mañana esté otro, y se encuentre imposibilitados aquellas industrias privadas o que quieran trabajar, porque vamos a estar claros, quien pide un dólar para trabajar debe justificarlo, y yo creo que ningún comerciante va a pedir recursos para no trabajarlos, y mucho menos para una guerra económica, de cual estamos hablando de allí, pues de esa parte dolorosa para el Estado. Pero también es cierto que hay muchos funcionarios basados en esa economía, y hablamos de sectarismo político, que han impedido el crecimiento económico a nivel nacional. En los últimos días he viajado casi todo el territorio, la mitad del territorio nacional, atendiendo unos casos agrícolas netamente con problemáticas que vienen desde hace 8 o 9 años
con unas expropiaciones del INTI, donde al momento que el INTI se pronunció y las declaró como fincas improductivas, estaban en pleno desarrollo. Y te hago una vez más, el Estado ha sido cómplice de ese deterioro. Hay muchos funcionarios que dañaron el aparato productivo. Te hago referencia a los cañicultores, tanto de Yaracuy como de los valles de Aragua. Esos terrenos, es lástima, fundos que estaban bien cosechados allí en la parte norte del estado Guárico, unos en Apure, otros en Barinas. Hoy lo que es lástima cuando vemos y decimos en criollo, son revolcaderos de burro, porque ahí no hay absolutamente nada. Y esa es responsabilidad directa del Estado, porque el Estado es propio allí, colocó gente allí trabajando en cooperativa, que se les entregó recursos, simularon hacer un trabajo y luego se fueron para el cipote, porque trabajar el campo no es fácil. Por otro lado, Luis Enrique, las políticas que conllevan a estos fracasos, tenemos que escucharnos para luego rectificar los errores que se estén cometiendo a nivel nacional. En cuanto al ámbito local, lamentablemente tenemos que decir la verdad. Ayer estamos haciendo un estudio sobre lo que es el Boulevard Ezequiel Zamora, y allí el daño ecológico a las cabeceras del río es inmenso. Allí no se trata de hacer un bulevar donde la contaminación va a aumentar un poco el río por la gente que va, consume, la gente que va y echa su pequeño desperdicio allí. Creo que allí faltó una orientación por parte del Ministerio del Ambiente, una orientación por parte del director de Ambiente, que debe saber muy bien que eso está dañando la zona protectora del río. Esa parte que están haciendo volar es zona protectora del río, y ahí lo que debió hacerse es una reforestación para conservar el caudal del río, para recuperar el río. Pienso que debió hacerse un bosque con unas caminerías naturales sin echarle concreto, porque todo aquí se resuelve con concreto, Luis Enrique. Feliz día, camarada, sé que está casi en el corte de la primera hora. Feliz día. Feliz día, José Armando. Gracias por tu participación. Bueno, con el comentario de lo local, evidentemente que allí debería entonces el Ministerio del Ambiente, pues, emitir su opinión, intervenir, orientar para que esos trabajos de esas canchas de paz y vida, creo que son de deportes de arena, deportes de playa, bueno, no afecten allí las márgenes del río y ambientalmente pues sea razonable todo lo que se haga allí. Y en cuanto a lo nacional, bien bueno que sacas el tema de las expropiaciones, porque justamente toda esta introducción que yo hice en la primera parte del programa sobre la economía tiene mucho que ver con eso, y con el último programa, el más reciente, que hizo José Vicente Rangel el día domingo, y donde, bueno, allí tuvo entrevistado a Luis Vicente León, el encuestador de Data Análisis, y que ahí se habló de las expropiaciones, que a mi modo de ver, bueno, es bastante delicado lo que allí se planteó de cara al proceso revolucionario bolivariano y al legado del comandante Chávez. Y bueno, a ese tema le vamos a entrar de lleno a partir de la siguiente parte del programa, pero primero vamos a este corte, queridas usuarias y usuarios, y ya regresamos. Gracias. No se aparte de nuestra sintonía, ya regresa Trinchera del Poder Popular. Vives en mí, Padre comandante y amigo, hoy el pueblo es fiel testigo del porvenir. La. Vives en mí, porque entregaste tu vida. Latinoamérica está unida solo por ti. Vives
amor con amor siempre se paga. No se volviste las ganas de ser feliz. La, 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 la. Vives en mí y en cada rostro que sueña por defender la bandera de mi país. Venezuela. Vives en mí, en el corazón del pueblo, sembraste esperanzas y un amor eterno. Chávez vivirá, Su legado es inmortal. Vives en mí, en los niños que te aman, en cada rincón de mi linda patria. que siempre amaste en verdad. Chávez, siempre vivirás. Tu amor nos dejaste, comandante. Viva tu ejemplo y valor. A tu familia hoy le decimos que el pueblo está siempre contigo. Vives en mí, en el corazón del pueblo, sembraste esperanzas y un amor eterno. Chávez vivirá, Su legado es inmortal. Vives en mí, en los niños que te aman, en cada rincón de mi linda patria. que siempre amaste en verdad. Chávez, siempre vivirás, De vuelta nuevamente, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular por la mejor 101.1 FM, forjando identidad y nueva ciudadanía. Y saliendo en diferido por aporrea.org en la sección de Aporrea Radio. Bueno, queridas usuarias y usuarios, vamos a tomar el punto que nos abrió allí José Armando González con su intervención, con su llamada telefónica, en relación con el asunto de las expropiaciones, donde él asegura que allá en la zona del llano, de los estados que él visita, ha visto extensiones de terreno que antes estaban productivas, antes de ser expropiadas, y que ahora, bueno, pues están en el suelo, donde allí no hay verdaderamente ningún tipo de producción, más allá de algún que otro conuco, porque, digamos, no ha tenido éxito la política de explotación agrícola de esas tierras después que han sido expropiadas. Y esto es bueno ponerlo sobre el tapete y aclararlo suficientemente, porque debemos tomar en cuenta varios aspectos acá, ¿no? En primer lugar, sí es posible que existan tierras que fueron expropiadas y que antes estaban productivas por algún terrateniente, por algún capitalista privado, terrateniente, y que tenía a lo mejor algún tipo de producción allí y que esas tierras estaban productivas. Y que a lo mejor eso se le dio a alguna cooperativa, algunas formas asociativas incipientes, nacientes de este ensayo histórico que se está haciendo acá en Venezuela, de un nuevo modelo productivo de corte socialista, solidario, humanista, vinculado a la satisfacción de necesidades y no a la acumulación de capital y de riqueza. Y bueno, y a lo mejor esas formas han fracasado o no han tenido todo el éxito necesario en el poco tiempo que tienen. A lo mejor el apoyo que se necesitaba era de otro tipo, y las dificultades por las que han atravesado los micros y pequeños productores campesinos, parceleros, a los que se les han dado esas tierras, pues no han tenido la posibilidad de obtener los mismos niveles de productividad que antes tenía un terrateniente, con todo el poder económico, con toda la maquinaria y con todo, digamos, con todas las facilidades
para ejecutar esa actividad. Pero debo señalar que ese no es el caso general, porque las expropiaciones de tierras que se han hecho acá en Venezuela no han sido tierras en plena producción, en su mayoría, sino que han sido tierras que poseen los terratenientes y que los terratenientes no explotaban, y las tenían allí simplemente de engorde, de inversión inmobiliaria, para reflejar riqueza dentro de su patrimonio, pero que no las tenían en producción. Y por lo tanto el Estado las expropia para ponerlas a producir, por aquel principio fundamental, muy zamorano por cierto, de que la tierra fértil, la tierra productiva, la tierra de vocación agrícola, debe ser asignada y debe ser entregada a quien la trabaja, a quien la pone a producir. Y si usted tiene enormes extensiones de tierra, a lo mejor 100.000 hectáreas, y de esas 100.000 hectáreas usted tiene solamente 2.000 hectáreas en producción y las restantes 98.000 hectáreas las tiene improductivas, pues evidentemente ahí hay muchas personas que a lo mejor lo que van a sembrar es un saquito de caraota, a lo mejor un poquito de yuca aquí, un poquito de maíz, empezando hasta que poco a poco ellos vayan creciendo, vaya aumentando la cantidad de beneficiarios de la tierra. Pero lo que sí es malo es tener 98.000 hectáreas allí represadas y un montón de gente alrededor totalmente depauperada, empobrecida, muchas veces sin ni siquiera un bocado de comida que llevarse a la boca, por la sencilla razón de que no tienen un pedacito de tierra que cultivar. Entonces esas son distorsiones de siglos que no pueden pretender corregirse en 5 años, ¿no? Porque recordemos que las políticas de expropiaciones acá en Venezuela, con el gobierno bolivariano del presidente Chávez, no comenzaron apenas él llegó al poder en el año 98, sino varios años después fue que comenzó alguna política de expropiaciones para combatir principalmente el latifundio. Porque cuántas enciclopedias enteras, cuántos kilómetros enteros de libros puestos linealmente allí para medirlos longitudinalmente, no han sido escritos condenando el latifundio, condenando el sistema del terrateniente y la población campesina depauperada, explotada, miserable alrededor. Ese es un modelo que ha sido condenado, no solo acá en Venezuela, en toda Latinoamérica y en todas las partes del mundo donde el latifundio se da. Entonces, ¿qué vamos a venir entonces ahora a creer acá o a plantear acá? Que no, que todo lo que se ha dicho y escrito sobre el latifundio es puro gamelote y que entonces lo que cuenta es que realmente el terrateniente es el que va a poner a producir la tierra. Y si fuese eso cierto, queridas usuarias y usuarios que me escuchan, que el terrateniente es el que pone a producir las tierras, ¿por qué entonces aquí en Venezuela no hubo desarrollo agrícola, en todas las décadas y décadas que los terratenientes tuvieron las tierras? ¿Por qué motivo, si eso es así, nada más que 2 más 2 son 4 y es automático, que no, nada más dáselo al terrateniente y el terrateniente ya las pone a producir? Bueno, y las puso a producir. Venezuela es una potencia agrícola. Con toda la tierra fértil que tiene Venezuela en poder de los terratenientes históricamente, ¿por qué Venezuela no es potencia agrícola, pues? ¿Qué hicieron los terratenientes con la tierra? ¿Qué hace pensar que ahora va a ser diferente? Que devolviéndole la tierra otra vez a los terratenientes, echando para atrás todo el proceso de soberanía sobre la tierra que acometió el presidente Chávez con tanto esfuerzo y con tanta lucha, que dio su vida por eso. Entonces ahora sí, la diferencia es que ahora sí son buenos chicos y ahora sí van a sembrar la tierra a los terratenientes. O sea, hay que ver las cosas en perspectiva, ¿no? Y analizarlas, digamos, siempre recurriendo al análisis histórico, yéndose un poco más atrás, más allá de lo que es coyuntural, ¿no? Porque resulta que ahora también está en el ambiente que no solamente es devolverle las tierras a los terratenientes que ya les habían sido expropiadas, sino que además también está allí latente la posibilidad de las reprivatizaciones. Es decir, aquellas empresas que fueron expropiadas, que fueron nacionalizadas, industrias, etcétera, vuelvan otra vez a manos privadas, sean nuevamente privatizadas. Pero evidentemente que eso prende totalmente las alarmas en todo el proceso revolucionario, porque uno dice, bueno, si se va a devolver las tierras a los terratenientes y se va a devolver las empresas que fueron expropiadas, se le va a devolver a los capitalistas, es decir, va a volver a manos privadas, entonces evidentemente que se está echando atrás el modelo socialista y se está cambiando
Incluso hoy escuchaba temprano a Chemel utilizar la palabra viraje. ¿Se acuerdan del gran viraje de Carlos Andrés Pérez, del paquetazo de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno? El famoso gran viraje, ¿no? El paquete neoliberal extremo. Esos virajes hay que verlos con mucho tino, con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Con mucho aplomo sobre todo, ¿no? Con mucho aplomo, porque hay muchos grupos de intereses muy poderosos detrás de los virajes, ¿no? Y allí es donde uno debe recurrir siempre a los fundamentos, a lo esencial, a lo básico, ¿no? A lo básico. ¿Quién puede creer que un viraje hacia la derecha o un viraje hacia el neoliberalismo, hacia digamos, darle los medios de producción a los capitalistas, va realmente a solucionar los problemas de producción de este país? ¿Quién puede creer eso? Y yo lo digo porque históricamente no fue así. Porque recordemos que todos esos medios de producción, tierras, fábricas, empresas, industrias, todo eso estaba en manos de los privados, de la burguesía criolla y transnacional, antes de que el presidente Chávez ni siquiera soñara en llegar al poder. Y entonces, ¿por qué hubo Caracazo aquí? Pues porque en el año 89 hubo Caracazo. ¿Y por qué aquí hubo inflación horrorosa? ¿Y por qué aquí hubo devaluación horrorosa en el año 83, el Viernes Negro? ¿Y por qué aquí se acabó la Gran Venezuela? Y esto era un desastre. Y aquí no se conseguía comida. Y aquí hasta la caraota llegó a escasear aquí, en Venezuela, cuando la época de Lucinchi, de Luis Herrera y toda esa gente. El pan francés aquí desapareció. Yo me recuerdo que antes de joven yo iba a un restaurante y siempre le ponían a uno una cesta de pan francés como parte del servicio y una jarra de agua fría y unos pedacitos de unos cuadritos de mantequilla, ¿no? Ese era el servicio estándar de cualquier restaurante. Y luego eso en la Cuarta República se sustituyó por arepa, porque ya el pan francés no se conseguía. O sea que el problema del trigo, de la harina de trigo, no es nuevo. No es nuevo. Con todos los problemas que ha habido de harina de trigo y todos los problemas que atraviesan las panaderías ahorita en la Revolución Bolivariana, hoy día se come muchísimo más pan francés del que se llegó a comer en la Cuarta República, que hubo que sustituirlo por arepa. Entonces, plantearse eso así nada más que como de fórmula mágica, no, se le devuelve esto a esta gente y entonces esta gente va a producir y ya se solucionan los problemas de la economía venezolana. Mentira. Eso es creer en cantos de sirena muy riesgosos, por cierto. Ya vamos a continuar debatiendo sobre este interesante tema, pero primero vamos a darle cabida a la participación de la audiencia. Sí, buenos días, ¿estás al aire? Buenos días, Luis Enrique, José Armando de nuevo. Muy buenos días, José Armando, bienvenido nuevamente, adelante. Gracias, camarada. Bueno, fíjate lo siguiente. Sí hace falta un viraje a la economía nacional, hace falta reorientar las políticas económicas y sociales del país, pero debemos empezar ese viraje en aplicar las normas jurídicas establecidas en nuestros códigos orgánicos y en nuestra Constitución, y hacer cumplir las responsabilidades civiles, penales y administrativas de todos estos funcionarios que han estado a cargo de la economía nacional y no han sabido llevar el engrandecimiento de que el país surja y que el país crezca económicamente. Entonces, ahí ese gran viraje hacia lo que es la parte de sanción, no solamente política, aquí tienen que haber sanciones penales, porque cuando tú asumes un cargo de la administración pública, independientemente si es desde un simple barrendero o hasta un simple gerente, nosotros tenemos que ser responsables de cada una de las actividades económicas que están haciendo. Ahora, fíjate otra cosa muy grande y no es un secreto para nadie. La gran inversión del Estado en dólares para comprar productos de primera necesidad en el exterior que no se están produciendo, tenemos que darle un viraje. ¿Quiénes son los responsables? Nuestro ministro de Alimentación, nuestro ministro de Finanzas, y así un gran número de personas que están allí en el área económica, que deben ser sancionados por cuanto no han cumplido con el proyecto revolucionario. Entonces, ese estancamiento económico, fíjate lo más sencillo, Luis Enrique, en el caso de la importación de pollo, si aquí el gobierno
con esas expropiaciones y esa gran cantidad de hectáreas que hoy en día están realmente en baldías, abandonadas, dejadas sin producir. Debemos retomar, pero ¿quiénes van a retomar realmente el campo? Las cooperativas que recibieron recursos económicos y nunca movieron ni siquiera un metro cuadrado para sembrar algo. Entonces allí, Luis Enrique, esa gran extracción de dólares que se va hacia afuera, va en la compra de productos de primera necesidad, y eso hay que revisarlo también. Ahora, que exista la guerra económica, siempre va a existir la guerra económica. Y por otro lado, te quiero, en este caso, ya de una vez imputada la ex ministra, en el caso de salud, ministra Eugenia Soler, ya debiera estar ese juicio bien adelantado y no esperar 6 meses para que la fiscalía haga el acto conclusivo. Por cierto que es histórico, lo de Sader es histórico porque es la primera vez en toda la historia de Venezuela que un ex ministro o ex ministra es investigado y posiblemente va a ser sentenciado por una cuestión de corrupción y que no se dio a la fuga al extranjero a darse la gran vidota. Bueno, eso estamos por verse porque quedan todavía 5 meses y medio para que la Fiscalía haga el acto conclusivo sobre los manejos irregulares en las partidas en cuanto a salud. Y ese no es mentira para nadie. Aquí hay muchos pacientes oncológicos que no tienen tratamiento y hay muchos contratos que ha realizado el Seguro Social con empresas provenientes de la India que los medicamentos, algunos no están científicamente realmente comprobados que sean similares uno al otro. No es igual la economía y el desarrollo en la India que el desarrollo en Alemania. De eso por los pacientes que son oncológicos y que sufren a día, porque uno los observa, los ve y los está viviendo. Yo, o sea, en mi caso particular lo estoy viviendo. Entonces, allí no hay medicamentos. En el caso del Hospital Central de Valencia, en la parte de hematología, para los trasplantes de médula, los trasplantes de células madres, allí no hay medicamentos. Yo estuve la semana pasada, la semana anterior, y es mentira que allí existan medicamentos, en el caso Melphalan de 50 miligramos y otros que faltan allí para que pueda hacerse un implante de médula a personas que realmente lo requieran, Luis Enrique. Gracias, José Armando, por tu... Gracias, mi hermano, Feliz por día, tu participación Enrique, en el programa. sintonía. Feliz día, claro que sí. Bueno, fíjense, ¿no? Las importaciones. Sí, efectivamente Venezuela destina una gran cantidad de divisas para importaciones, para comprar lo que acá no puede ser abastecido con producción interna. Lo primero que hay que señalar es que ningún país es totalmente autosuficiente. Por ejemplo, Japón, que no tiene las condiciones agroecológicas para poder sembrar, compra del extranjero todos los alimentos que se comen. Y Japón tiene como 100 millones de habitantes. Entonces imagínense la cantidad que eso significa en compra de alimentos. O sea que tener que importar alimentos en principio no es nada inusual, ni nada fuera de lo común, ni nada, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, es una potencia exportadora agrícola, ¿no? Gran parte de la economía de los Estados Unidos se beneficia de enormes volúmenes de exportación agrícola, ¿no? Y bueno, ¿y a dónde va esa comida? Pues va a otros países que no tienen esos niveles de producción y de productividad agrícola. Ahora, vamos a hablar de productividad agrícola acá entre la Cuarta y la Quinta República. Yo una vez hice un análisis con cifras del sector privado, de las asociaciones de agricultores y de ganaderos privados. Y primero que no es como dicen, ¿no? Que acá se importa todo lo que se come, eso es falso. Acá el sistema de abastecimiento de alimentos internos produce el 50% de todo lo que se come en Venezuela, que es muchísimo más, por ejemplo, de lo que produce Japón para alimentar su propia población con siembra interna, ¿no? Eso es importante decirlo. Así que el principio importar alimentos, eso no quiere, o importar cualquier otro tipo de insumo, eso no quiere decir nada, ¿no? Lo que sí es importante es que esos alimentos sean accesibles a la población, a la mayor parte de la población, y que la población tenga cómo comerlos, ¿no? Y entonces allí es donde está el detalle, ¿no? Y la pregunta que uno se hace. ¿Hoy día tiene más posibilidad la población de comer los alimentos que antes en la Cuarta República? La respuesta es sí. La inmensa mayoría de la población. Si no, ¿cómo es que el venezolano ha aumentado 2 centímetros la talla promedio, pues?
¿Y cómo es que entonces las Naciones Unidas a cada ratico nos felicita y nos aplaude por el combate contra la pobreza y nos aplaude por los niveles de hacerle llegar la alimentación al pueblo y los niveles de nutrición que tiene ahora el venezolano? Y es que ahorita decimos, no, que faltó el pollo y no lo conseguimos en 15 días, pero es que antes no lo conseguías en 5 meses. Y a lo mejor lo tenías allí enfrente con las vitrinas y las neveras de los supermercados llenas de pollo, pero tú no tenías la plata para poderlo comprar todo el tiempo. Y tenías que comer perrarina. Y estas cosas siempre hay que recordarlas. Siempre. Porque no hay que perder la perspectiva de las cosas. Cuando José Armando, por ejemplo, nos señala el problema que estamos confrontando ahorita de medicamentos, de tratamientos contra el cáncer, etcétera. Yo tengo un vecino allí donde yo vivo que recibió en el año 2008, 2007, 2008, una ayuda multimillonaria por parte del Estado, totalmente gratuita, en un tratamiento oncológico, y la señora salvó la vida y no tuvo que pagar ni medio. Y todos los tratamientos que han recibido miles y miles y miles de venezolanos, incluso de extranjeros, de otros países, médicos, gracias a las políticas del gobierno revolucionario bolivariano, tratamientos costosísimos de por vida contra el SIDA, tratamientos costosísimos de por vida contra el cáncer, contra la leucemia, la diálisis y la hemodiálisis. Aquí había problemas para los pacientes de diálisis, costosísimos tratamientos, ahora es gratuito y la gente va. A lo mejor hay dificultades, pero ¿cuántos no se han beneficiado y se siguen beneficiando? Entonces venir a decir, por un caso puntual o lo que sea, que hay una crisis del sistema de salud, que el sistema bolivariano fracasó, que fracasó el legado del comandante Chávez y que fracasó la revolución bolivariana, porque a lo mejor hay problemas con algún tratamiento oncológico, con algún tratamiento de lo que sea, y desconocer el grueso y la panorámica completa del tremendo avance exitosísimo que ha tenido la revolución bolivariana en materia de salud, es ponerse, compadre, unos anteojos oscuros, tan negros como la noche más negra, y no querer ver la realidad, ni aceptarla tampoco. Y la derecha haciendo su agosto, difundiendo estas matrices, la revolución no sirve, la revolución no sirvió, las empresas esas no sirvieron, las expropiaciones no sirvieron, para retornar a lo que ellos quieren, que es el paquetazo neoliberal. Llegamos al siguiente corte del programa. Vamos a continuar, por supuesto, con este tema y a seguirlo profundizando a partir de la segunda parte del programa. Por favor, no se retiren, gracias. No sea parte de nuestra sintonía. Ya regresa Trinchera del Poder Popular. Por cierto que, y entra de lleno en el tema que estamos desarrollando, ahí está un ejemplo claro de una expropiación, de una nacionalización, en este caso una expropiación-nacionalización, porque era una empresa transnacional perteneciente a capitales foráneos, que ha sido sumamente exitosa y es altamente productiva, rentable y orgullo para todos los venezolanos. Y está estatizada, es una empresa del Estado que fue nacionalizada, pertenecía al grupo Owen Illinois y hoy día se le conoce con gran orgullo como nuestra querida empresa socialista, bolivariana, chavista, revolucionaria, izquierdista, Benvidrio, una empresa pero de una rentabilidad impresionante, con planes de expansión. Nos estaban comentando recientemente que tienen planes, por ejemplo, de sustitución de tecnología, de toda la tecnología que está patentada por Owen Illinois. Son las máquinas que están allí funcionando en las plantas de producción de esa enorme empresa socialista. Owen Illinois dejó allí maquinarias que son patentadas con tecnología de Owen Illinois. Y entonces, claro, todos los repuestos, todo eso se ha dificultado muchísimo porque obviamente al gran capital transnacional no le interesa que avancen y que tengan éxito los procesos de nacionalización y de estatización de empresas. Y bueno, ¿qué ha hecho Benvidrio? Se ha enfocado, y nos comentan que ahora viene un proceso de sustitución de esa maquinaria, de esa tecnología, y va a ser reemplazada por una modernísima tecnología italiana, que es además tecnología abierta, que no está bajo procesos de patente y que por lo tanto es abierta y se puede conseguir todo lo que son las refacciones, los repuestos, además de la transferencia tecnológica que hace la compañía italiana, el suministrador italiano, de todo el funcionamiento de esas máquinas y la posibilidad de que el país
pues vaya desarrollando su soberanía tecnológica y vaya adquiriendo también control directo sobre ese aspecto, con el cual también el gran capital transnacional y el imperialismo somete a los pueblos, los somete a dependencia, la dependencia tecnológica. Entonces, fíjense, ahí está un ejemplo clarísimo, y esto para desmentir, y debo decirlo así mismo, con todas sus letras, desmentir un poco la opinión de el camarada José Vicente Rangel, con el cual hemos tenido puntos de mucha coincidencia, pero en este caso pues nos vamos a permitir discrepar de él, porque decir, por ejemplo, que las expropiaciones fueron injustas, que fue lo que él dijo el día domingo, entrevistando allí, por cierto, a Luis Vicente León, un personaje nada proclive ni agradable tampoco para el proceso revolucionario bolivariano. Todos recordamos cómo este personaje se plegó siempre a la ultraderecha y a favorecer sus intereses con sus encuestas muchas veces sesgadas y contrarias al interés nacional, y cuán difícil le hizo la cosa al presidente Chávez en los momentos más terribles. Entonces no es ningún personaje que uno tenga que aplaudir, ¿no? Ni mucho menos estar de sonrisitas con él, ¿no? A pesar de que, por supuesto, es un venezolano y tiene todo el derecho a vivir en este país y a tener sus opiniones y todo, ¿no? Pero desde el punto de vista de los revolucionarios bolivarianos chavistas, ¿verdad? Tampoco es para estar haciéndole ojitos y tú sabes, y sonrisitas y amabilidades con este señor, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que es la parte personal y allá cada quien con su conciencia, nosotros tenemos, por ejemplo, esa opinión de José Vicente, que las expropiaciones fueron injustas. Ninguna expropiación es injusta, porque una expropiación implica que a usted se le paga su dinero. Entonces a usted nadie le está robando nada. Injusto fuera que te quitaran eso y no te dieran medio. Tenemos una llamada. Sí, buenos días, ¿estás al aire? Hola, muy buenos días, Luis. Un abrazo, Víctor Fernández. Hola, Víctor Fernández, bienvenido, hermano. Un abrazo para ti también, adelante. Gracias. Luis, mi llamada es para hacer una denuncia acá. Ok. Yo quisiera saber quién paga una cuadrilla de aproximadamente 10 personas con uniformes de Hidrocapital que están arreglando una casa en la avenida Intercomunal. Y cuando digo arreglando, entre comillas, quitaron un poste de alumbrado público antes de llegar a los bomberos del lado, pero del lado contrario, desaparecieron un poste de alumbrado público para sus intereses personales. Allí tenían una máquina que correspondía, creo, no he corroborado la información, pero supuestamente correspondía a un contrato de la alcaldía con la que hicieron esta excavación. Entonces retiraron un poste del alumbrado público y allí están ahorita en este momento, hay aproximadamente una cuadrilla de 10 personas con camisas rojas y el logo de Hidrocapital trabajando en la adecuación de una casa que está ahí. Ahora, aquí no hay, esto es importante, aquí no hay autoridades que actúen en estos casos, pero resulta que cuando viene un campesino y con un machete siembra por allí algunas cosas, ahí viene, bueno, los únicos que no vienen son los marines porque gracias a Dios no les permitimos la entrada, pero hay que tener cuidado con esto, mi hermano. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Quién paga esa cuadrilla? Porque te apuesto que eso nos la cobran a nosotros. Pero mientras tanto, nosotros estamos en La Rosa sufriendo desde 4 veces a la semana que no tenemos agua, no hay. Cuando Hidrocapital hace un trabajo, parece que lo hiciera con vidrio, porque tapan un hueco y pasan 2 días y ahí está la tronera. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con la gente de Hidrocapital? ¿O es que acaso el gerente de Hidrocapital forma parte del juego político en contra de las comunidades y en contra del proceso? Yo quisiera que saliera al ruedo el gerente de Hidrocapital y me refutara esto, porque y aquí deberían de haber actuaciones, tanto de la Fiscalía, actuaciones penales con lo que está pasando aquí, mi hermano. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Víctor. Gracias por tu intervención y por traernos y llamarnos la atención en torno a la posibilidad de que en las empresas del Estado y en los organismos públicos, a lo largo y ancho de toda esa estructura terrible que se llama Estado burgués, exista la posibilidad de que haya personas allí, funcionarios incluso de alto nivel, que pudieran estar saboteando el proceso revolucionario. Bueno, eso no debe sorprender a nadie, ni extrañarse, porque sabemos muchísimo de la presencia de la derecha infiltrada en las estructuras de gobierno a todo nivel, y cómo desde allí han saboteado a lo largo de toda la revolución bolivariana los diferentes procesos,
y todas las medidas de política y todo eso. Y el presidente Chávez, pues, bastara que lanzara una política para que ahí mismo vinieran desde adentro le empezaran a enlentecer los procesos, a meterle trabas burocráticas, a meter la corrupción también en todo, para que esas políticas no tuviesen éxito. Y eso sí que hay que analizarlo a fondo, ¿ves? Corrupción y burocratismo, ¿no? Más que unas medidas macroeconómicas de si libero el dólar, de si privatizo empresas que habían sido socializadas, porque entonces ahora sí los chicos buenos burgueses ahora sí van a producir en este país, cuando en 200 años no produjeron en este país. Sino que siempre le han echado el guante a la renta petrolera. Esa es la cruda y cruel realidad. Y sea cual sea el mecanismo que usted trate de instrumentar para controlar el desangramiento de los petrodólares, siempre le busca la vuelta la burguesía y el gran capital multinacional para apropiarse de esos dólares que provienen del petróleo y llevárselos. ¿Ok? Y no invertirlos acá y dejarlos acá en granjas y en industrias y en producción y en bienes y servicios, que es lo que todos necesitamos. Así que corrupción y burocratismo, eso sí, ahí sí hay que poner el dedo en la llaga. Y eso sí es lo que hay que combatir a fondo, ¿no? Porque si usted toma sus medidas de política macroeconómica que usted quiera, a su libre elección, el presidente Chávez tomó varias en términos cambiarios, él se paseó por toda la gama. Dólar libre, dólar en libre fluctuación en torno a un sistema de bandas, control cambiario y luego control cambiario flexibilizado, y luego mecanismos alternos al control cambiario. Es decir, todas las modalidades habidas y por haber, por todas esas modalidades se paseó el presidente Chávez, igualito hubo fuga de divisas. Entonces, ¿qué diferencia va a haber ahora que pongamos a CICAT 2 o a lo que sea y liberemos el dólar, lo que sea? Esa no es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que está la renta petrolera y que siempre va a estar allí los grandes grupos de intereses muy poderosos al acecho de esa renta petrolera y van a buscar la vuelta siempre para llevársela y dejar al país igualito en el mismo subdesarrollo. Vamos a darle cabida a otra llamada. Sí, buenos días, estás al aire. Buen día, Luis. Víctor de nuevo. Hola, Víctor, adelante. Luis, complementando un poquito tu análisis. Sí. Hay que preguntarse, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están las responsabilidades de los directivos de Cadivi y de las empresas de maletín? ¿Qué pasó aquí? Porque ese dólar no lo sacaste tú, ni lo saqué yo, ni lo sacaron los ciudadanos comunes que están por ahí en la calle. Señores, aquí tienen que haber responsabilidades, aquí tiene que estar, ¿dónde está la directiva de Cadivi? ¿Dónde están las averiguaciones penales con respecto a esto? Que estos señores, sí, que juegan en contra del proceso, juegan en contra del Estado, y ellos tienen que ser enjuiciados, pero ahí, ¿será que aquí hay intocables? Vamos a dejar eso ahí para la reflexión, a ver qué nos dicen. Gracias a ti, Víctor. Fíjate, al respecto te digo lo siguiente, y el caso lo conozco bien porque hice incluso una investigación que te invito a consultar en aporrea.org, un estudio que se titula Dólares de Maletín. Colocas allí dólares de maletín y te va a aparecer en los artículos de Aporrea, te va a aparecer ese estudio que yo hice. En ese estudio, que lo hice a la base de datos de Cadivi, llegué a la conclusión, es mi hipótesis, y lo dejo allí para el análisis, porque hay quienes dicen que fueron empresas de maletín en conchupancia con funcionarios corruptos quienes se llevaron todos esos miles de millones de dólares que denunció el propio ministro Giordani, exministro ya, Jorge Giordani, y luego Edmé Betancourt del Banco Central de Venezuela, y luego corroboraron altos funcionarios del gobierno nacional, como el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, y otros funcionarios más. Y uno dijera, bueno, lo que pasa es que ahí eso se lo llevaron unas empresas ficticias, fantasmas, etcétera. No, el resultado estadístico del análisis arroja que la mayor parte de los dólares se la llevaron las grandes empresas transnacionales. Eso es lo que arroja mi investigación. Y a raíz de eso vengo trabajando este tema y llegando a ciertas conclusiones. Por ejemplo, cuando aquí hubo Recadi en la Cuarta República, el control cambiario de Recadi en la Cuarta República, todos recordamos que hubo también una gran corruptela y una gran fuga de divisas. Y cuando terminó Recadi, hubo un proceso penal y recordamos todos que fue preso un chinito, el famoso chinito de Recadi, un ciudadano de nacionalidad china, que fue el único que fue preso, una sola persona, un chino. Bueno, hoy día, digamos, hemos avanzado un poco más en ese sentido, porque al cerrarse Cadivi se están haciendo las investigaciones y ya la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, anunció a la Nación que hay alrededor de 1.500 personas particulares que están siendo enjuiciadas, digamos, procesadas penalmente, perseguidas penalmente,
por corruptelas con Cadivi, y además 790 empresas de maletín que también están siendo investigadas y, bueno, están siendo perseguidas penalmente y van a ser enjuiciadas por su responsabilidad en robo de Cadivi. O sea que ya no es un chinito, ¿no? Ahora por lo menos son 1.500 personas más 790 empresas. Yo creo que eso es un avance. Históricamente es un avance en combate contra la corrupción y en seriedad de tratar de combatir los problemas de fondo estructurales de este país. Pero aún así, y esta es la triste realidad, aún así eso no va, en mi opinión, y es la hipótesis que lanzo, a lo mejor, ojalá yo esté equivocado, pero es lo que la investigación científica me indica, que aún así esas 790 empresas y esas 1.500 personas no van a representar sino un porcentaje muy minoritario del total de divisas que se llevaron. Porque el grueso, el enorme grueso de esas divisas que se llevaron, se lo llevó el gran capital transnacional, es decir, las empresas multinacionales con la práctica o la praxis de la sobrefacturación de importaciones. Es decir, pasas un informe allí a Cadivi donde dices que vas a importar materiales para producir por valor de 10 millones de dólares, cosa que a la final, en verdad te cuesta solamente $1 millón, y los otros 9, pero la factura la haces por 10 millones de dólares sobre una mercancía que vale $1 millón nada más, pero tú traes la factura acá y la registras como de 10 millones de dólares, ¿ves? Y los otros 9 millones de dólares los dejas afuera o haces con eso lo que te dé la gana, ¿ves? Entonces, el grueso, es mi hipótesis, la lanzo para la investigación. Mi hipótesis es que el gran capital transnacional es el que se lleva aquí la mayor parte de la tajada de los dólares. Y que esas 790 empresas de maletín de las que habla la fiscal general, y las 1.500 personas particulares de las que también habla la fiscal general, no van a ser sino los chinitos de Recadi, pero de ahora, los chinitos de Cadivi. Porque en términos cuantitativos de cantidad de dólares va a ser mínimo. Por eso el gobierno ha tenido tantos problemas, es mi hipótesis también, en dar la lista de las empresas de maletín. Porque cuando se le ha pedido, pero da la lista de las empresas de maletín, bueno, ¿qué fue lo que hizo el ministro Ramírez cuando el vicepresidente Jorge Arreaza hace 2-3 meses atrás anunció que el ministro Ramírez en horas de la tarde iba a hacer una locución a la nación y iba a dar los nombres de las empresas de maletín? Y cuando toda la nación estaba a la expectativa, el ministro Ramírez, cuando intervino, ¿qué empresas fue las que nombró? Fue a las más grandes empresas transnacionales de este país. Bueno, las empresas a las que se les ha dado dólares han sido estas: Cargill de Venezuela, Ford Motor de Venezuela, General Motor de Venezuela, las aerolíneas, los laboratorios farmacéuticos, todos de gran capital transnacional. Y entonces le insistió un periodista le insistieron, pero ¿cuáles son entonces las empresas que se llevaron los dólares? Y el ministro Ramírez insistió y dijo, esto salió por Venezolana Televisión, yo lo vi por Venezolana Televisión una tarde, hace 2-3 meses. Y está por ahí reflejado en internet y en la prensa. ¿Qué dijo el ministro Ramírez? Dijo, bueno, ya les dije, las empresas a las que se los dio los dólares fueron estas: Cargill, Ford Motor, y volvió a repetir y nombró 7 empresas del gran capital multinacional. Eso indica, para mí es un claro indicio, de que los resultados de mi investigación científica en relación a la base de datos de Cadivi avalan la hipótesis de que la gran mayoría de la fuga de divisas en este país se debe a las empresas multinacionales. Y en una proporción minoritaria, también importante por supuesto, pero minoritaria, a esas empresas de maletín y a esa burguesía criolla, pátrida, rentista, importadora, vende patria, que también tienen que ver en ese problema. ¿Ves? Entonces el tema es bastante complicado. Por eso se hace difícil que tú le digas al gobierno, dame la lista de los que se llevaron los dólares, porque cuando el gobierno va a dar la lista se consigue contra esta realidad. ¿Y qué va a decir? ¿Va a decir que fue General Motor Company la que se robó los dólares de este país? ¿O va a decir que fue Cargill de Venezuela la que se robó los dólares de este país? ¿Cómo? Sin prueba. Puede haber indicios, ¿no? Y la data te lleva a esa conclusión. Pero a la final, ¿dónde están las pruebas de eso? ¿Se va a meter el gobierno venezolano a auditar el sistema de contabilidad de Cargill? Bueno, puede hacerlo, ahí va a tener todas sus facturas. ¿Cómo va a demostrar que la mercancía no vale eso?
Va a ir a los Estados Unidos, al proveedor en los Estados Unidos, allá en Nueva York, para que ese proveedor le diga, no, mira, eso en realidad vale menos. No, el proveedor le va a decir, no, sí, eso es lo que vale, porque allí están puestos de acuerdo todo ese sistema de capital corrupto. Entonces, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo lo auditas? Entonces, para zanjar por lo sano, ¿qué hace un gobierno revolucionario bolivariano socialista de izquierda? ¿Qué hace? Nacionaliza, hermano. Nacionaliza. Y con eso matas varios pájaros de un tiro. ¿Qué hizo el Estado con Owen Illinois? Nacionalizó. ¿Y qué creó Benvidrio? Una tremenda empresa nacional de soberanía tecnológica, altamente rentable y con una gran ventaja adicional. Que Owen Illinois, cuando era Owen Illinois, al final del año, después que vendía todos los envases de vidrio que producía acá en el país, que por cierto el Grupo Polar es su principal cliente, envases de vidrio, bueno, tenía una montaña de bolívares al cierre del ejercicio económico, al 31 de diciembre. ¿Y qué hacía Owen Illinois con esa montaña de bolívares? Se las comía, porque los accionistas de Owen Illinois no están en Venezuela, son extranjeros y son dólares. Sus dividendos, su rentabilidad empresarial la quieren en dólares, no en bolívares. Ellos con bolívares no hacen nada ya en Nueva York, no compran nada porque el bolívar no es aceptado como moneda de curso legal allá. Necesitan son dólares. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, Owen Illinois va a Cadivi y va al gobierno y pide, mira, yo necesito repatriar dividendos. Entonces, toma, aquí están todo este poco de bolívares, dame dólares. Para yo convertir mi ganancia a dólares. Y esos dólares me los llevo del país. Y eso se hace en términos legales. Esos son los acuerdos de inversión extranjera directa. Y se llegan a esos acuerdos y se hace en términos legales, repatriación de dividendos. Pero si la cantidad de bolívares que tengo es mucho mayor y el gobierno empieza a restringir la disponibilidad de divisas, entonces ¿yo qué hago? Si quiero los dólares, bueno, pues sobrefacturo importaciones. Sobrefacturo importaciones y así obtengo los dólares. Pues. O sea, los voy a obtener por sí o por sí, sea por vía legal o sea por los caminos verdes. Pero los obtengo. Y una vez que los obtengo, me los llevo fuera del país. Pero cuando usted nacionaliza a esta empresa, Owen Illinois, y la convierte en Benvidrio, por ejemplo, usted ya no tiene esa fuga de divisas. Porque Benvidrio, al final del cierre económico, tiene ganancias en bolívares y los dividendos se los da al Estado en bolívares, que es su accionista. Ya el accionista no es X inversionistas allá en Nueva York. Ya el accionista es el Estado bolivariano venezolano. Y entonces el Estado bolivariano venezolano no le pide a usted, como Benvidrio, los dividendos, el reparto de dividendos al final del cierre del ejercicio económico, no se los pide en dólares, se los pide en bolívares. Y entonces usted, como Benvidrio, ya usted dejó de ser un factor de fuga de divisas para este país. Entonces fíjate la gran ventaja que tenemos de las nacionalizaciones. Por eso yo voy a defender las nacionalizaciones y expropiaciones como punto de principio por estas razones, por estos argumentos que estoy dando. Entonces me parece muy inapropiado que el camarada José Vicente Rangel haya venido a decir que las expropiaciones han sido injustas, porque además, ¿es que acaso a Owen Illinois no se le pagó su empresa? Para seguir con el ejemplo de Benvidrio, ¿no? Pero ahí tenemos también, por ejemplo, Lácteos Los Andes y otras empresas, ¿no? Pero en el caso específico de Owen Illinois, ¿acaso el Estado venezolano no le pagó a Owen Illinois? Si no le hubiera pagado, ya tendríamos los marines aquí en las costas venezolanas bloqueándonos como hicieron con el general Castro. ¿Ah? Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene de injusto una expropiación o una nacionalización? Usted tiene un capital, sus activos valen tanto, están justipreciados en tanto. Es más, como Venezuela no tiene una posición geopolítica fuerte, porque no tiene 3.500 ojivas nucleares y la flota naval más poderosa de la historia que la respalde, entonces Venezuela en esas negociaciones con un monstruo como Owen Illinois, que es transnacional y que sí tiene las ojivas nucleares y la flota de la Armada norteamericana para defenderla en sus intereses, esas negociaciones de nacionalizaciones, siempre sale la República de Venezuela quebrada. O sea, en esa negociación, por lo general, siempre te sobrevaloran los activos y te dicen, no, pero es que esa máquina vale $100,000. Y resulta que la máquina, cuando tú ves realmente por el desgaste que tiene, no llega ni a $10,000. No, pero no, son $100,000. Bueno, vale, está bien. Para evitar problemas contigo, te la compramos a ese precio. ¿Ustedes qué creen? Entonces, ¿dónde está la injusticia? Injusticia es esa nacionalización pagándola a precio de oro, cuando lo que vale es chatarra,
porque las maquinarias que me estás entregando, y de paso me estás entregando unas maquinarias que no valen lo que tú estás pidiendo por ellas, y de paso me sometes a un problema después de que no me permites el mantenimiento, no me suministras los repuestos, o sea, me dejas prácticamente totalmente a puerta de quiebre, de cierre, de declararla en quiebra pues a esa empresa. Vamos a continuar con este tema a la vuelta del siguiente corte intermedio del programa. Por favor, no se retiren, gracias. No sea parte de nuestra sintonía. Ya regresa Trinchera del Poder Popular. Bueno, continuamos con el tema. Fíjense, nacionalizaciones y expropiaciones. Decir que las expropiaciones son injustas. Bueno, aquí está por ejemplo el caso de Lácteos Los Andes, ¿no? Otro mito más, ¿no? Ahora pretende generarse la matriz de que no, esa empresa no sirve, eso empresa del Estado, eso no está funcionando, eso no rinde, hay que reprivatizarla. Eso me recuerda cómo fue la historia con PDVSA. Justo cuando llegó el comandante Chávez al poder, tenían montada en la olla a PDVSA, acuérdense siempre de eso. Y para montarla en la olla, lo que hicieron fue generar toda una matriz de que la industria petrolera era muy ineficiente, de que eso no servía, de que el Estado no servía para manejar la industria petrolera y de que eso había que privatizarlo. Y lo mismo hicieron con la CanTV cuando privatizaron, cuando Carlos Andrés Pérez privatizó la CanTV y que fue renacionalizada soberanamente por el comandante Chávez. Llevaron a la CanTV a unos niveles de ineficiencia horrorosa, inducidos por una gerencia que estaba a propósito desmantelando la empresa, llevándola a niveles de improductividad en cifras rojas y a punto de quiebra para justificar ante la Asamblea Nacional y ante la opinión pública que era necesario, indispensable privatizar aquella empresa. Y lo mismo hicieron con Aeropostal, con Viasa, con la línea aérea Viasa. Lo mismo hicieron con la CABN, Compañía Anónima Venezolana de Navegación, la empresa, por cierto, la venezolana de navegación, que fue orgullo para Venezuela, donde la bandera, el pabellón patrio, ondeaba en los 7 mares del planeta Tierra. Ondeaba la bandera del pabellón venezolano en los buques de la venezolana de navegación. También le hicieron lo mismo. Entonces, sí, cómo no, hay una ineficiencia intrínseca a una gestión pública por corrupción, por burocratismo, cuando la dirección de esas empresas es por burócrata. Eso es verdad. Pero no está demostrado que una empresa del Estado necesariamente es más ineficiente que una empresa privada. Hay empresas privadas altamente ineficientes, altamente incompetentes y burocráticas, y hay empresas públicas muy eficientes, altamente productivas. ¿Ok? Ahí está, por ejemplo, el caso de Benvidrio. Ahí está, por ejemplo, el caso de PDVSA ahorita. Una empresa altamente rentable, productiva. Y ahí hay muchas empresas que están funcionando bien y que son del Estado. Entonces, cuando uno empieza a escuchar ese rum de que no, esta empresa del Estado, esto y aquello y no sé qué y lo otro, no sirve, eso está en la quiebra, uno empieza a sospechar, ya están preparando el terreno y están preparando la opinión pública para favorecer la privatización. ¿Y quién es el que está detrás de eso? El gran capital, compadre. La ultraderecha, la derecha, todo aquello que se opone al socialismo, a la solidaridad, a la redistribución equitativa de la renta en un país, a la justicia social. Todo aquello que se opone al legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ¿vale? Entonces, aquí hay que defender ese legado, y se defiende con principio, no hablando con personas ni descalificando personas, no. Aquí hay que defender es el legado del comandante y los principios revolucionarios. Entonces, una forma de defenderlo, por ejemplo, es, bueno, vamos a defender sí o no las nacionalizaciones y expropiaciones. Y si es así, bueno, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Vamos a continuar con esas nacionalizaciones y expropiaciones. Hay que profundizar eso, no paralizarlo ni echarlo para atrás. Muchísimo menos echarlo para atrás. Lo puedes paralizar tácticamente, porque estás sometido a presiones geopolíticas internas y externas muy fuertes, muy poderosas, que comprometen la estabilidad política del proceso revolucionario. Muy bien, eso se entiende perfectamente. Pero no como una cuestión de principio, o sea, en algún momento, ojalá sea más pronto que tarde, es imperativo, si queremos salvaguardar el legado del comandante Chávez, profundizar y continuar con las nacionalizaciones y expropiaciones. Sobre todo, ojo, sobre todo, o principalmente, o incluso únicamente, con las empresas de gran capital extranjero, es decir, las multinacionales. Esas son las que hay que expropiar, en primer lugar.
en primer lugar. Porque yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, que sería muy injusto, y ahí sí coincidiría yo con José Vicente Rangel, expropiarle, por ejemplo, a un mediano industrial venezolano que viene llevando del bulto desde hace 15 años para tratar de conseguir un repuesto para su máquina, y la mafia de Cadivi nunca le dio los dólares para que comprara ese repuesto, para producir a lo mejor tornillos o tuercas o lo que sea, o muebles o lo que sea, que los hay y los conozco personalmente, y que no son ningunos oligarcas, ningunos vendepatria, ni nada de eso. Son una gente como uno, trabajadora, que se paran bien temprano y se acuestan bien tarde todos los días, sudando de sol a sol, ¿ok? Porque son gente que tiene que trabajar para vivir, no como el gran capital, la gran oligarquía y la gran burguesía, que no necesitan trabajar para vivir. Entonces, ahí es donde están las diferencias. Sí sería injusto expropiarle la fábrica a esa persona. Sin embargo, si se le paga como es y se le da el valor de sus activos y todo eso, no hay injusticia. Ninguna expropiación es injusta, porque siempre se paga el precio de lo que hay allí. ¿Ves? Entonces, yo creo que hay que cuidar mucho esto y verle y darle la lectura de hacia dónde vamos, ¿no? De hacia dónde vamos. Porque macroeconómicamente se pueden tomar coyunturalmente, tácticamente, en el corto plazo, algunas medidas que pueden ser neoliberales. Y que tú dices, bueno, un sistema de libre flotación de la divisa, y a lo mejor, qué sé yo, bueno, se liberan los precios de algunos productos o de todos los productos. Perfecto. Pero en lo esencial, lo que realmente afecta al socialismo y a la idea de profundizar en la construcción de ese socialismo y de ese modelo alternativo, ese legado del comandante Chávez, es, por ejemplo, echar para atrás las nacionalizaciones y expropiaciones. Eso sí sería ya de frente a abrazar con bombos y platillos lo que viene siendo el paquetazo neoliberal salvaje, pues. Volver a la historia de las privatizaciones, del desmantelamiento del Estado, de la pérdida total de la soberanía y la independencia nacional. Es decir, un desastre, pues. Un desastre. El desastre de la década de los 90, de la década de los 80, de la década de los 70, etcétera. Entonces, vamos, por ejemplo, a plantearles el caso de Lácteos Los Andes. Lácteos Los Andes fue expropiada en el año 2008. Ya para el año 2010 había multiplicado sus niveles de producción en 1.658%, en solo dos años. Y luego, a partir de allí, del 2010 en adelante, vinieron una serie de dificultades y de problemas. Y entonces ahora se está diciendo que esa empresa no sirve, que esa empresa hay que privatizarla porque esa empresa no funcionó y tal. Bueno, yo voy a leer acá lo que los mismos trabajadores de la empresa han denunciado y han venido denunciando durante años, de lo que ha estado ocurriendo en Lácteos Los Andes. Y dice así: trabajadores denuncian pretensiones de quebrar Lácteos Los Andes para entregarla a empresarios burgueses. La nota es del 20 de agosto de 2013, por Tribuna Popular, Zuleika Matamoros Aporrea. Cerca de 300 trabajadores y trabajadoras de Lácteos Los Andes se apostaron en la vicepresidencia de la República, eso fue a finales del año pasado, y la Asamblea Nacional para pedir la intervención administrativa y financiera de forma inmediata de la empresa, debido a las irregularidades que atraviesa y que la tiene a las puertas de un paro técnico. Responsabilizan al Ministerio de Alimentación de esta situación. Los trabajadores, conformados en lo que han llamado una tríada en la que participan delegados de prevención, consejos de trabajadores y sindicatos, han tomado estas acciones con el objetivo de que el presidente Nicolás Maduro se entere de lo que está pasando en la empresa. Manifiestan que este es un plan de la derecha, quinta columna, para entregarle la empresa a la burguesía que ha hecho del derecho a la alimentación un negocio. Dicen que desde que el gobierno se reunió con Mendoza y este último manifestó que le dieran las empresas del Estado para ponerlas a producir, el sabotaje desde la gerencia y desde las altas esferas del Ministerio de Alimentación ha sido feroz. Por lo tanto, opinan que esta situación solo tendrá solución en el marco del control obrero, porque quienes tienen la empresa al borde del colapso es la burocracia y no los trabajadores que están luchando por llevarla adelante. Comillas, nosotros pensamos que es un plan de la derecha porque contamos con un presupuesto, aparte de eso cuenta con lo que produce, es autosustentable. Nosotros estamos por el control obrero como única forma de garantizar la producción y la distribución y el excedente y la plusvalía vaya al pueblo venezolano y a los trabajadores. Nosotros no estamos peleando por ningún tipo de reivindicación. Nosotros queremos recuperar las plantas, nosotros queremos recuperar la operatividad y queremos que haya responsables civil y penalmente, cierra comillas.
Así se pudo escuchar de la voz de los trabajadores a las puertas de la Asamblea Nacional. A pesar de tener el contrato colectivo vencido desde hace más de 4 años, expresan que hoy no luchan por las reivindicaciones, sino por salvar esta empresa recuperada por el presidente Chávez y que la consideran uno de los legados que defenderán hasta con la vida. Denuncian irregularidades que van desde el aumento de los productos por parte de algunos ruteros que se encargan de la distribución del producto, a lo que los trabajadores junto a las comunidades les han respondido con Contraloría Social, hasta el apresamiento de materia prima, glucosa y camiones para la distribución paralizados en el puerto de La Guaira. A las plantas en las que llegaban alrededor de 15 o 20 gandolas diarias, hoy en día llegan menos de 2 o 1. Y hay días en las que no llega ninguna. Afirman que hay una merma por falta de materia prima, mientras que contenedores enteros se encuentran en La Guaira represados por el entramado burocrático que atenta contra la soberanía alimentaria de los venezolanos. La clase obrera, pegada a los principios socialistas, han montado un operativo en el que los pocos productos lo distribuyen en los sectores populares en Pedeval y Mercal para garantizar que puedan comprar el producto. Entonces aquí un poco lo que comentaba Víctor, que llamó hace un rato. Bueno, ¿será que hay una gerencia o algún miembro de la gerencia allí en Hidrocapital que está saboteando y haciendo cosas para sabotear el proceso revolucionario? ¿Será que esto también es posible en empresas como Corpoelec? Qué casualidad que cuando vienen elecciones se agudizan los apagones de luz y después que salen las elecciones ya no hay apagones de luz. Qué casualidad, ¿no? Y cosas por el estilo. ¿Será entonces descabellado pensar que a lo mejor en el Ministerio de Alimentación ha habido funcionarios allí que han saboteado los procesos? ¿Será que a lo mejor algún gerente o gerentes de Lácteos Los Andes puestos allí por el Ministerio de Alimentación y por otras instancias gubernamentales, algún burócrata de estos tiene su corazoncito de derecha y entonces sabotea los procesos? ¿Será, chico? ¿Será que eso es posible? O sea, yo digo, vamos a dar el beneficio de la duda. Es posible, o sea, es totalmente descabellado concebir que eso o imaginar que eso sea posible. O sea, eso es imposible. Vamos a llegar a la conclusión que es imposible. Y entonces la culpa es del modelo de socialización y estatización de empresas. La culpa es de la doctrina. La culpa es de la teoría socialista. La culpa es del socialismo. La culpa es de Chávez. ¿Ah? La culpa no es de algún burócrata que a lo mejor se corrompió y se dejó engrasar la mano y que tiene corazón que le late de la derecha. Bueno, esas preguntas son las que hay que hacerse y esas son las cosas que hay que debatir, ¿no? Que hay que debatir. Ahora fíjense, continúa la nota de los trabajadores de Lácteos Los Andes de agosto del año pasado. Continúan informando que los trabajadores fueron comisionados por el gerente corporativo de comercialización y venta Luis Moreno para hacer una auditoría en la distribución de Caracas, tarea que realizaron por 3 meses aproximadamente, entre las que se encontraban las distribuidoras Andy Milk, ubicada en San Martín, y Andy Ávila, en Petare, y se consiguieron con facturas que se encuentran en archivos muertos, reposadas y que no tenían un respaldo para ser cobradas como tal. Eso dio una cantidad de 765.000 bolívares que no han sido cobrados por Lácteos Los Andes. Denuncian que la gerencia ha estado administrativamente involucrada en esta irregularidad. Explican que cosas como estas han generado un desfalco en cuanto ese dinero no ha sido reinvertido en la empresa. Le plantearon con pruebas contundentes al viceministro Hernández Lares, con las pruebas en físico, de lo que estaba pasando con las facturas, y a la fecha no han tenido respuesta y al contrario se paralizó la investigación que llevaban a cabo. Responsabilizan a Luis Moreno, que fue gerente corporativo de comercialización y ventas, quien paralizó la auditoría por parte de los trabajadores en Caracas y en Lara. Hoy la producción ha caído entre un 40 o 50% y desmienten de manera contundente un comunicado de la empresa que aseguraba que Lácteos Los Andes había cerrado el mes de julio del año pasado con un incremento de 15,40%. O sea, la gerencia falsificando cifras también para continuar con el desmantelamiento en la realidad de la empresa, engañar al gobierno, al alto gobierno y al presidente Maduro con cifras que no eran, ¿ok? Y a la final destruyendo la empresa. Entonces, cuando José Vicente Rangel dice, fue injusto la expropiación de Lácteos Los Andes, por ejemplo, él no dijo Lácteos Los Andes, dijo que había expropiaciones que habían sido injustas. Bueno, estamos seguros que Lácteos Los Andes no fue ninguna expropiación injusta. Lácteos Los Andes, cuando el presidente Chávez la expropió, había bajado a propósito sus niveles de producción para desabastecer a propósito el mercado venezolano, teniendo plena capacidad de producción y suministro regular de materia prima. Y fue cuando el presidente Chávez decidió expropiarla. ¿El error cuál ha sido? Y ahí sí es necesaria la autocrítica. Dejar en el manejo y en la toma de decisiones gerenciales, de la alta toma de decisiones de esas empresas, a individuos que no son de los propios trabajadores,
sino que son puestos allí por instancias del Estado burgués que son proclives a corromperse y son proclives a desviar el legado del comandante y son proclives a que les lata el corazón de derecha. ¿Ve? Por eso es que la alternativa que se plantea desde las bases populares es el control obrero. Que sean los propios trabajadores los que se encarguen de la dirección de la empresa. Por cierto, ese no es un concepto chavista, ese es un concepto japonés, para los que me estén escuchando, y sí, repito, insisto, no es un error, japonés. Los japoneses son los que inventaron el control obrero, porque los japoneses son los que inventaron que la toma de decisiones sobre las actividades a todo nivel que hace una empresa la debe tomar el trabajador que directamente está involucrado en esos procesos. La toma de decisiones. Y por eso los japoneses inventaron el sistema de la rotación de cargos y funciones y tareas, donde una persona entra como obrero y rota por todos los puestos, por todos los cargos, para que cada obrero pueda conocer a fondo integralmente la empresa y todos sus procesos y los detalles, y proveer a lo que se conoce como el círculo de calidad, proveer entonces a lo que es el círculo de mejoramiento continuo y todo lo que se conoció y se conoce todavía como esa extraordinaria invención de las ciencias gerenciales, que es la gerencia de calidad total, inventada por los japoneses. Sí, la inventó el doctor W. Edwards Deming, un norteamericano, pero como allá en Estados Unidos no le paraban, se fue a Japón y allá sí le pararon y generó toda una revolución de las ciencias gerenciales. Bueno, ese es un concepto japonés, hermano, ese no es un concepto de Chávez, el control obrero, ni es un concepto de izquierda, es un concepto de capitalismo. Para que ustedes vean, pues, es un concepto gerencial, que tiene que ver con la ciencia gerencial, con la eficiencia gerencial, no tiene nada que ver con ideologías políticas. Entonces tiene mucho sentido que sean los trabajadores los que tomen las decisiones. Pregúntenle a los japoneses, pues, si tiene o no tiene sentido eso. Entonces es bien importante poner sobre el tapete este asunto, porque la cosa no es que la nacionalización o la expropiación sea injusta o fracase per se, ¿no? Ahí está el caso, por ejemplo, insisto, Buenvidrio, Movilnet, CanTV, Petróleos de Venezuela, son empresas del Estado y son eficientes. Ahí hay varias empresas también que son del Estado, empresas mixtas, de alta tecnología, la de computadoras, la de celulares, etcétera, que son rentables y que son eficientes. A lo mejor pueden ser mucho más eficientes, sí, por supuesto, todo es perfectible, pero tampoco es que están en la quiebra ni que es un fracaso y no sé qué, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son los detalles, qué es lo que hace que una empresa tenga éxito o que una empresa fracase. Y aquí estamos totalmente convencidos que lo que hace que fracasen son las estructuras de toma de decisiones que se corrompen y que llevan a la empresa al fracaso. Entonces la solución es acabar con esas estructuras y dárselo a los trabajadores para que sean los trabajadores los que tomen las decisiones y lleven adelante las empresas. Cosa que tiene mucho sentido desde el punto de vista de las ciencias gerenciales, con lo que se conoce como la gerencia de calidad total, invento de la gerencia japonesa. Entonces, mientras eso no se haga, vamos a tener el mismo problema y vamos a correr el riesgo de incurrir en el error de reprivatizar esas empresas, creyendo que entonces el burgués, que antes la tenía, pero ahora será otro burgués diferente, o quizás el mismo, sí va a producir bastantes lácteos los Andes. Mentira. Mentira. Entonces, bueno, ojo con eso. Quería que el programa de hoy girara en torno a este tema, específicamente de las nacionalizaciones y expropiaciones. Vamos a continuar profundizando sobre todas estas cosas a lo largo de los próximos programas, porque bueno, la realidad, como decía Mao Zedong, ¿no? El mundo está convulsionado. Excelente situación. Triste es cuando no sucede nada, ni corre ningún agua bajo el puente, ni el río trae ninguna piedrita que suene. Así que bueno, queridas usuarias y usuarios, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Muchísimas gracias también a la audiencia de Aporrea Radio, a todos los radioescuchas, también a las personas que participaron. Nos vamos a despedir. Muchísimas gracias y será hasta el lunes. Eso es todo, amigos.